El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Como hemos anunciado, se encuentra en nuestros estudios el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Ha sido congresista en reiteradas oportunidades, ha ocupado la presidencia del Consejo de Ministros, dirigente del partido aprista, y lo hemos invitado para conversar sobre la situación política actual. Don Jorge del Castillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto de compartir. Después de tiempo. Bueno, después de tiempo la situación política del país ha cambiado bastante, ¿no? Mucho. Para mal todavía. Para mal. Ese es el tema. Han transcurrido, o están transcurriendo ya 15 meses del gobierno del presidente Pedro Castillo, y lógicamente se necesita hacer un balance del accionar del gobierno como tal, y ¿a qué conclusión podemos llegar? Bueno, mira, estamos en un país que lamentablemente está sumido en la incompetencia del gobierno, ¿no? El gobierno tiene un altísimo nivel de incompetencia, o sea, poca capacidad de gestión, las ejecuciones presupuestales en los sectores es bajísima, el desaliento hacia el sector privado es muy fuerte, al punto que la inversión privada está en cero en este momento. Y eso refleja en falta de puestos de trabajo, ¿no? En la ecuación normal de la economía no está funcionando. La mejor prueba, yo diría yo, de que la demostración de la incompetencia es no haber podido comprar urea, ¿no? Dicen que a la cuarta oportunidad, dicen, pero ver para creer. Y además los campos pues, no esperan que llegue la urea cuando el gobierno le da la gana, ¿no? Las etapas de sembrío cosecha van pasando. Entonces, pero eso es un botón de muestra nada más. Ahora, a esta incompetencia se suma una corrupción virtualmente generalizada en el cogollo del gobierno, ¿no? Que comprende ministros, secretarios de la presidencia y familia presidencial. Y el señor Pedro Castillo no ha sido capaz de hacer un deslinde, por ejemplo, en la carta que manda a la OEA, no, de esos temas no habla una palabra, no deslinda con nadie, pese a que es su grupo más cerrado. Así que en esas circunstancias el Perú está en muy mala posición. Por eso es que hay tanta gente que reclamamos que termine este gobierno completamente incompetente y corrupto y vayamos a otro proceso electoral, redefiniendo las cosas en el país y haciendo que la gente vote, supongo, con mejor criterio y con mayor conciencia, ¿no? Ahora, definitivamente hay aspectos a nivel del gobierno que no se da ningún tipo de explicación, y yo quería llegar al problema de la corrupción. La experiencia vivida con el gobierno del fujimorismo, que terminó en el año 2000, y de ahí empezó, digamos así, una etapa de democracia más abierta con Toledo y los gobiernos sucesivos, inclusive el segundo periodo del gobierno del doctor Alan García, etcétera, se ha caracterizado por más corrupción, o sea, Ollantumala, la Municipalidad de Lima, etcétera. Y ahora el ejemplo fue de Pedro Castillo, es como si o no leen periódico, no saben los antecedentes que suceden en el Perú. ¿Y por qué? Tú has sido presidente del Consejo de Ministros. Es tan fácil ver que ese dinero lo pueden agarrar, pueden hacer lo que quiera con la plata del Estado. Cuando uno está en el poder, se embelece, nadie lo puede investigar, se creen todopoderoso. Esto nunca va a terminar. ¿Qué pasa ahí, bueno, Jorge? Mira,
en la base de todo esto están si tienes o no tienes convicciones democráticas. Y las convicciones democráticas implican varios valores que hay que saber respetar, ¿no? Para empezar, la libertad de expresión. Es un tema central. Cuando un gobierno quiere acallar la libertad de expresión, quiere decir que algo quiere ocultar. Así que ese es un valor, la alternancia de poder, el respeto a los otros poderes del Estado, la necesidad de ser transparentes, informar a la opinión pública, rendir cuentas, me parece bien, indispensable. Cuando no hay estos valores y cuando no se conoce la historia, de paso, que es un aditivo fundamental, pues encuentra gente desconcertada que no sabe qué hacer, como pasa ahora. Ahora, en todo gobierno, en cualquier nivel, puede haber corrupción, puede haber. Pero una cosa es la corrupción de un funcionario, de un pequeño grupo, y otra cosa es cuando la corrupción es parte del aparato del Estado, cuando los que están en el gobierno organizan las cosas de tal manera que es una mafia. Y eso es lo que da la impresión ahora. Por eso te pregunto, ¿no se aprende la lección? Bueno, lo que pasa no es tan fácil. No, eso es lo que yo estaba dando, no me bueno, explico. Es que, por ejemplo, ¿no? ¿O creen que es su plata? No sé. No, es que esta gente, en primer lugar, cuando una gente no tiene estabilidad emocional, cuando no tiene conocimiento, cuando no tiene sensatez política, cree que le eligieron y ya se cree el rey de Roma, ¿no? Y que puede hacer lo que le da la gana, porque hay un fenómeno que pasa cuando hay el exceso de poder, ¿no? O creen que tienen exceso de poder. Creen que el poder es igual a inmunidad e impunidad. Entonces no me va a pasar nada porque yo soy el rey de Roma. Eso le pasó a Montesinos, por ejemplo. Llegó un momento que ya estaba tan sobrado que ya ponía sus millones en los bancos locales hasta que se descubrió. Yo fui uno de los que descubrió las cuentas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahora también a nivel de que no, la esposa puede mandar a la hija a hacer otra cosa, los sobrinos, entonces creen que es su derecho. Y están completamente equivocados porque no tienen formación cívica. Aparte que tienen una enorme carencia moral, ¿no? Como podrás comprender, porque finalmente no se necesita tener educación cívica para ser honesto. Entonces ellos aprovechan el poder para apropiarse de las cosas, para repartirse los contratos y las obras públicas. ¿Has estado en una etapa de la lucha política desde que se convocó la constituyente, vino ya el gobierno de los 80 de Alan García, se pasó a la etapa de la dictadura, aparecieron las fuerzas políticas con mayor presencia, Acción Popular, PPC, el APRA, el PADIN, recuerdo mucho, inclusive las izquierdas tuvieron una posición importante en el Congreso, etcétera. ¿Qué diferencia tú ves en esa izquierda de los 80, de los 90 hasta el 2000 y esta izquierda? Porque este gobierno gana con la bandera de la izquierda. Claro, pero con la diferencia que la izquierda de Perú Libre es una izquierda pues recontra trasnochada, ¿no es cierto? Por eso te pregunto, claro. ¿Cómo ves eso? Mira, lo paradójico es lo siguiente. Hoy día los partidos que tienen ideología, el PPC, las izquierdas y el APRA, ¿no? No estamos registrados. Así es, esa es la verdad. ¿Quiénes están registrados? Los que no tienen ideología. Y el que esté, ¿no? y el que está, y el que es Acción Popular, claro, está en una situación pero hasta las patas, y también Perú Libre, que es una izquierda pues retrógrada, ya del año del siglo XVIII, ¿no es cierto? Eso no funciona de ninguna manera. Pero ¿quiénes son los que tienen poder? Son partidos, empresas, ¿no? En donde les resulta muy fácil pues tener tal cosa, tal otra, o ganar elecciones con millones encima, ¿no? Y por más leyes que se den de control del gasto, todo igualito pasan encima. Y ahora el Estado encima le reconoce. Claro, encima le da plata, ¿no es cierto? Le da plata. Entonces, hay un decaimiento de la representación política, que tiene varias explicaciones, por supuesto, y quizá una de las primeras es esto. ¿Qué significa esto? El avance tecnológico. Gracias al avance tecnológico, que como siempre trae cosas buenas y trae malas, la parte mala, si se quiere ver así,
es que el ciudadano hoy día no necesita que nadie te represente, no necesita pertenecer a un partido, no necesita pertenecer a su colegio profesional, a ningún sindicato, porque acá tiene formas directas de informarse y de informar, y de pedir y de recibir. Entonces, en el mundo, eso no es un problema solamente del Perú, en el mundo hay un tema de crisis de representación, ¿no? Ahora, pero los partidos son importantes, sí. ¿Por qué? Primero, porque te dan un marco ideológico, y es importante tener el marco ideológico, porque si no es un disparate, vas a cualquier lado. Segundo, te dan una visión del Perú. Y tercero, instruyen a sus militantes en esa visión del Perú. Tienen un programa a desarrollar de largo, mediano y corto plazo. Eso no lo tienen las personas individuales, ¿no? o los grupos de poder, sean sindicales o gremiales. Eso lo tiene un partido que tiene la obligación de tener una visión holística, integral del país. Ahora, tú provienes de un partido que tiene doctrina, que tiene ideología, que tiene formación de cuadros, histórico, al igual que sí, claro, que la izquierda, el Partido Comunista, que eran las fuerzas ideológicas, ya ahí fueron apareciendo otras fuerzas políticas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado ahí? O sea, ¿qué es lo que ha pasado en el sentido de tener estos partidos políticos sin nada de lo que estoy mencionando, y que son los que tienen representación actualmente, claro, parlamentaria en el Congreso? ¿Eso es parte de alguna ideología que a nivel internacional se está manejando? Mira, algunos dicen Soros. es posible, pero yo lo que veo, digamos, mirando la cuestión en el Perú es, hay gente que con dinero, sin mayores ideas en la cabeza, pero con mucho dinero, refuerzan sus partidos y participan en las elecciones. Ejemplo, a ver, Podemos, ¿no? Podemos es un partido del señor Luna que tiene como su fuente de alimentación sus universidades, que de paso creo que están cerradas, ¿no es cierto? Pero casi gana las elecciones municipales. Sí. O sea, ¿dónde está la cabeza de la gente? Porque también hay un problema, me dicen, de los partidos, pero también la gente, ¿no? El elector. El elector tiene que pensar un poco más, ¿no? Y no votar por votar. El mismo Alianza para el Progreso, ¿qué ideología tiene? ¿Cuál es su visión? ¿No? Cero balas. Tú no sabes si quiere cómo manejar el Estado. La gente también que vota por ellos, no es que tampoco esté de acuerdo por ellos, sino porque tiene que votar por alguien, ¿no? Sí, pues, pero pueden pensar un poquito mejor su voto, ¿no? Pero hay un caso, por ejemplo, yo estoy casi seguro que Jorge Castillo morirá, pues, siendo aprista. Claro que sí. No se va a cambiar de agrupación. Yo me he cambiado toda mi vida, me voy a cambiar a finales. Pero acá esto es un deporte. Ahora cambiarse de... Porque no hay ideología. A eso es lo que voy. Pero entonces, ¿qué clase de políticos son los que nosotros improvisados nos representan? ¿Pero qué hacemos ante esa situación? Es que digamos, porque mira, Jorge, disculpa, pero es el colmo. No pasó ni 2 meses y ya existían de Perú Libre 3 partidos políticos. Y entraron creo que 6 bancadas y ahora creo que hay 13 o 14 bancadas. Y que nadie sabe quién representa, quién dice, y ahí es donde le saca ventaja el presidente Pedro Castillo. Obviamente. Porque ahí tiene gente. Él mismo fomenta la división. Parte de su bancada, entonces, pero a la hora de los todas esas que se ha dividido lo apoyan. Entonces, ¿tú crees que son solamente 6 niños? No, hay más. Hay más. Hay más. Y lo que tiene que hacerse, ya digamos aterrizando en los pasos que tenemos que dar, ¿no? Así es. Yo creo que una cuestión es, primero, salir de los niños. Hoy día se ha aprobado un informe para sancionar a 2 en ética, pero eso es una cosa temporal. Lo que tienen que ellos es salir del Congreso. Tienen que ser espectorados del Congreso. ¿Cómo se hace? Ya la fiscal presentó hace varias semanas una acusación constitucional que fue admitida y la conclusión es: autorícese el procesamiento y se le suspende. Y salen del Congreso, entrarán sus accesitarios. Si eso no se produce, no hemos avanzado nada y no hay ninguna posibilidad de éxito en lo que se quiere hacer. Esa es la primera cuestión. Segundo, yo creo que eso va a convencer a otros
a los que saben, a los que están aniñados, pero no se sabe qué son todavía o no hay pruebas contundentes, para demostrar, para que esta gente cambie de opinión. Yo digo, mira, claramente, ¿en qué se puede diferenciar cuando Montesinos los compraba con dinero en efectivo? Es que ahora te paguen Como ahora. horas. ¿Ves? Hay videos, sí, pero que hay contratos. Claro. Y posiblemente con los contratos ganen más plata que lo que le daba Montesinos. Montesinos le daba $10.000, $20.000, $30.000. Esto en un solo cocacho se puede ganar 100.000. Porque no solamente es el contrato, sino también el nombramiento a sus amigos, que seguramente le pelan una parte del sueldo todos los meses, que deben estar ahí todavía, El caso Wong, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y le debe a la SUNAT, ha puesto al superintendente de aduanas, y no pasa nada. Y ahí ¿No? está. Con el que ha pasado es con el hijo de Luna, que está pues en prisión ahora, ¿no? Claro, por otros hechos anteriores que yo creo que tienen que derivar en la nulidad de la inscripción de ese partido. Pero justamente la detención obedece a falsificación de firmas. Pero se puede dar eso. Se puede dar. ¿Y cómo queda la representación? No, ¿Sale? eso sí, no. No, esos quedan. No, porque ya han sido elegidos, esos quedan. Y ya salieron Claro, elegidos. ya se llamarán como quieran, pero eso no va, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer... Pero mira, Jorge, Sí, lo entrevistamos y una serie de políticos, constitucionalistas, vemos en la televisión, en los medios, y yo me preguntaba al inicio, decía, pero si la traba es el artículo 117 de la Constitución del Estado, sí. y todos quieren sacarlo a Castillo, a Pedro Castillo, ¿por qué no anularlo o modificar ese artículo? Que es el paso más viable, y eso ha sido Mira, hay al comienzo, pero hay intereses también que no lo quieren hacer. Pero hay ¿no? pasos más simples, ¿ya? Ya. Te explico. El 117, ese mismo esquema existe en el Perú hace 150 años y nunca nadie lo había observado, ¿ya? Si es que cambiar un artículo constitucional toma su tiempo y podrían acusarte que estás haciendo un cambio de nombre propio, etcétera, ¿ya? Hay cosas más simples que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando se va acá a Fujimori, fue por una votación mayoría simple, porque no había la regla de los 2/3. Ujú. Cuando entra Toledo, y se hablaba de la vacancia de Toledo, por blindar a Toledo, el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso a subir la valla a 2/3 de la votación. Y con eso se salvaba Toledo. ¿Cómo se salvó? Entonces queda ahí la norma de 2/3, pero eso no es una constitución, eso no es una ley, eso es el reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley para el Congreso. Entonces, en lugar de cambiar el artículo 117, podríamos bajar la valla de votación. Ya, ahí está la pregunta. Y no creo que que en el Congreso no sepan eso, ¿no? Lo saben de sobra. ¿Y por qué no lo hacen? Y esa es una cuestión que se resuelve por mayoría simple. O sea, no es 2/3, que sea 3/5, que sea la mitad más 1, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece importante. Por ejemplo, el doctor García Toma ha puesto otra hipótesis posible. Dice, anulamos, suspendemos a esta gente, entonces el quórum baja porque son menos congresistas y por tanto puede alcanzar con los votos que se tienen. O sea, fórmulas con imaginación e inteligencia hay. Para eso, mi querido amigo, es la experiencia de lo que hemos pasado por ahí. Pero cuando tú anulas la reelección y vengan todas las caras nuevas, bueno, ahí tienes caras nuevas, pues. Ahora, porque ese es el debate ahora, pues ¿qué se hace? Y al final de ¿Te das cuentas... cuenta que es más simple modificar el reglamento que cambiar la Constitución? Lo haces en un día. Lógico. Pero si hay voluntad y decisión Pues, política. sí. Pero Y si no, estamos... No la ven, pues. Ahora, yo personalmente pienso que el partido de gobierno y por otros que se han acercado a rodearlo al presidente Castillo, yo creo que él tiene controlado el Congreso. Me da la impresión. Tiene controlado de la siguiente manera. Y gente que no habla nada, Él con Cerrón, que espera mañana 20 y tantos, creo que cobra. hay gente que calienta el asiento y no hace nada Así nunca, es. ¿no es cierto? Entonces, Cerrón, que es un tipo hábil, juntó 44 parlamentarios. Sus 37, más unos cuantos más, 44.
Por eso regaló ministerios. ¿Por qué Sigrid Bazán pide un ministerio? Para asegurar el voto. ¿Por qué Roberto Sánchez tiene un ministerio? Para asegurar unos cuantos votos, 3 votos más. Y así por el estilo, llegó a 44. A esos 44 súmale los de Podemos, súmale los de Alianza para el Progreso, súmale otros tránsfugas. Los niños. ¿No? Súmale los niños, llegan a como 58 votos. Entonces, mientras tenga eso, así no es posible esa votación, ¿no es cierto? Por eso hay que salir de esta gente, porque si va un parlamentario y pide un ministerio para una comadre suya, ¿eso qué cosa es? ¿Eso es tráfico de influencia? Pero hay que sacarla. Se acabó. Y le dan. Y le dan el ministerio, por supuesto. Está probado que le han dado el ministerio, ¿no? En el caso de Wong, el de aduanas. Manejaba la aduana y él callaba su... Y él mismo le dio. Claro. Entonces, como ves, esto requiere concentrarse y dedicarse a resolver el tema, eliminando todos los factores de distorsión. Ahora, la carta que se está jugando el presidente Pedro Castillo es la de la OEA. Va a venir una comisión, va a investigar, él sustenta de que está en peligro la democracia, que lo quieren sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú dices, y yo lo comenté antes que ingreses, no se habla nada del tema de la corrupción. Ni una línea. Así es. Ese escenario, ¿cómo lo analizas? ¿Va a favorecerle? ¿No le va a favorecer? ¿Qué piensas tú que puede pasar en eso? A ver, mira, lo primero que lo que pasó ayer en Washington, en la OEA, es incorrecto que no se haya dado cuenta, ni se haya leído, ni se haya referido ni una palabra de la carta que mandó el presidente del Congreso, donde explicaba las cosas. Ese es un desaire, un desplante que le hacen al Congreso del Perú, para empezar. Porque esto ya estaba manipulado por el embajador Forsyth con Almagro, para amarrar y aprobar lo que han aprobado. Va a venir una comisión, una misión. Primer requisito, esa misión tiene que tener una actitud independiente. Esta no es una visión para salvarle el cuello al gobierno, lo cual de paso es una demostración de debilidad. Tengo que recurrir afuera porque adentro ya no tengo a quién, ¿no? Ya hasta los reservistas lo han abandonado, los ronderos ya no aparecen, etcétera, etcétera. Entonces, afuera. Esa misión va a venir, para empezar, lo que decide esa misión no es vinculante. Pero hay una cosa que yo veo, cuando venga la misión y se entere de las trapacerías de la gente del gobierno, fugados, escondidos, presos, colaboradores eficaces, etcétera, etcétera, y profundicen en el tema, se van a quedar pasmados, se van a dar cuenta que la carta de Pedro Castillo era un cuento chino, era un engaño. O sea, le puede salir al revés. El tiro por la culata. Sí. Mira, yo participé en la mesa de diálogo del año 99-2000, de la OEA. ¿Recuerdas que hubo una mesa que se reunía acá? Yo era partícipe por el APRE en esa mesa. Estaba Paniagua, Henry Piz y otras personas, ¿no? Chucho Solari, etcétera. Entonces, la conformación fue así. Por un lado el gobierno, por otro lado nosotros la oposición y por otro lado la sociedad civil. Entonces, esta mesa tiene que tener, en virtud de ese antecedente, una conformación similar. Participar el gobierno, participar la oposición y la sociedad civil, donde tienen que estar los colectivos que se movilizan, los colegios profesionales, las universidades y la prensa, que es fundamental, a la cual le tiran palo y no le dejan preguntar, ¿no? Pero tiene derecho a estar ahí porque le va a dar una visión. Es increíble que hoy día, para llegar la nota, la información a la OEA, tienen que escuchar a CNN, al señor de Rincón, porque los periodistas peruanos no pueden participar en una pregunta al presidente de la República, ¿sí o no? Sí, pues. Es la realidad. Entonces, yo creo que en virtud de esa experiencia que yo ya he vivido y que llegó una comisión de la OEA en ese tiempo con cierto rasgo de apoyo al gobierno, al ver la realidad se fue volteando y nos permitió hacer una transferencia ordenada. Sin muertos ni heridos ni romper un vidrio, hicimos una transferencia ordenada en el año 2000. Yo creo que eso es una experiencia que no debe perderse y ojalá sea así. Pero eso implica que la OEA tiene que respetar, porque si va a mandar a gente que dice, no, quieren sacar a Pedro Castillo porque es campesino, porque es pobre, porque no tiene la tez blanca,
Lo dijo el argentino ayer, ¿no? Lo dijo el boliviano. ¿Con qué derecho? No saben ni de qué se trata y vienen aquí a hablar cosas que no saben. Pero de todas maneras, creo que sí abre una puerta para saber la otra parte de la historia, pues, qué es lo que interesa, y que la opinión pública definitivamente y lo que no ha calculado, no puede evitar, lo que no ha calculado el gobierno es que en la mesa de la OEA va a ser una caja de resonancia de los actos de corrupción del gobierno. Claro. Él cree que han ganado, no, les ha salido el tiro equivocado. Ahora, yo diría, por decirte, como ha sucedido en otros escenarios, si se tratara pues de un gobierno que hace, o de repente hace las cosas mal o hace las cosas bien, qué sé yo, y por intereses que suceden en la sociedad, piden su cabeza y hay agitación política, bueno, esa es otra cosa. Pero acá estamos hablando de actos de corrupción. De corrupción promovidos por la fiscal de la Nación. Entonces, ¿qué cosa está en peligro? ¿La democracia o está en peligro que se sepa al final de cuentas la verdad de los actos de corrupción? Por eso, el gobierno del Perú ha sorprendido a la gente de la OEA, con la complacencia de algunos, por supuesto, la complicidad de otros, pero yo creo que finalmente va a prevalecer la verdad. Hay hechos concretos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede por la experiencia misma si ante esa amenaza, ¿no?, de que desestabilicen, el gobierno cierra el Congreso? Bueno, eso sería un golpe de Estado, ¿cierto? Porque no hay argumento legal ni constitucional. El Congreso se ha cuidado mucho de no salirse de la Constitución, no lo ha hecho en ningún momento. Estamos ante procedimientos normales que le dan autonomía al Ministerio Público para denunciar, que el Congreso tiene la facultad de procesar, todo eso es normal. Pero si el Ejecutivo cerrara el Congreso, que yo sé que han tenido esa tentación más de una vez, por algo que la gente grita, sus portátiles gritan esas cosas, cierran el Congreso. Yo creo que en ese caso el pueblo tiene derecho a la insurgencia y se crearía una batahola en el país. Y por otro lado, la propia Fuerza Armada tendría el deber de restituir el orden constitucional. ¿Pero qué le pasaría a Pedro Castillo? Ese es el tema. Porque, no, por ejemplo, si es un golpista se va preso. Sí, pero ¿qué le pasó a Martín Vizcarra? Cerró el Congreso. Bueno, pero fueron otras circunstancias, porque tuvo inclusive... Está bien, pero el argumento... Sí, el increíble aval del Tribunal Constitucional y el respaldo militar, que los invitaron a una reunión, siéntese acá, entró un tipo, le tomó una foto, entonces todo el mundo interpretó que la Fuerza Armada... Es una barbaridad. Mira, Vizcarra... Pero no le ha pasado nada a Vizcarra. Pero Vizcarra todavía... O todavía hay... Dentro de poco se va a ir a la cárcel este hijo de la guayaba, ¿ya? Disculpa que lo diga así. Porque es un tipo que le ha hecho mucho daño al Perú. Aparte que es un gran ladrón, está probado, no estoy hablando en el aire, su propio colaborador, el ingeniero Hernández, lo ha echado. Y ha dicho, yo le llevaba la plata. Así que no estoy difamando, estoy repitiendo lo que se dice. Aparte que hay responsabilidad, claro, pues con el coronavirus. Segundo, él tiene una altísima responsabilidad por los miles de muertos por la pandemia. Claro. Por empeñarse en comprar pruebas rápidas inservibles, por comprar vacunas que no valían. Y por no comprar. ¿No? Claro, y por no comprar lo que sí debe comprar. Entonces, más de 200.000 muertos, un alto porcentaje de esos muertos son su responsabilidad. Y mucha gente, amiga, y no le interesa. No le interesa. Pero no le ha pasado nada por el cerrar el Congreso. Porque es lo que buscó una terminología... Sí, claro. Pero... Y otros cómplices y el respaldo del Tribunal Constitucional. Pero pagar por otras cosas. El mundo es redondo. Cada uno carga... Pero en este caso ya pasó, como se dice... Bueno, sí, pero un cierre en estas circunstancias sin causal directa, ¿no? No hay forma. La vez pasada puso la cuestión fáctica, ¿te acuerdas, no? Así es, claro. Ya, bueno, inventó una cuestión que nunca existió. Y la convalidan estos títeres que tenía en medio del Tribunal Constitucional, una vergüenza también. Tremenda vergüenza. Pero esto no es igual ahora. Si ahora se produce un quiebre institucional como el cierre del Congreso, yo creo que habría problemas muy graves en el Perú. Por eso no lo he hecho. Porque seguramente algunos asesores le han dicho, oye, usted con esto está asegurada su cana. Ahora tiene asegurada la cana por otras cosas, claro, ¿no? Pero ahí donde vamos, ¿no? O sea,
el vacío constitucional, político que existe en nuestro país en los últimos años hace que se permitan esto, ¿no? Bueno, pero mira, a ver, los que ejecutaron el golpe de Estado del 5 de abril del 92, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Presos todos presos. El que no está preso está muerto. Así es que nunca es tarde para hacer justicia, nunca es tarde. Y mira, han pasado del 92, 92, 2002, 2012, 2022, 30 años y están en la cárcel. Ahora, Fujimori... Se puede perdonar algunas cosas, pero no se olvidan. A Fujimori lo vacaron, pero él estaba fuera del país. Sí, claro. O sea, no estaba acá como quien dice, lo sacaron. Ya no regresó simplemente. No regresó y cuando regresó a Chile y de ahí fue extraditado. Que fue su gran error político. Ahí a él, pues. No, pero lo metieron preso por eso. Pero si se quedaba en Japón, no pasaba nada. Muy tampoco. Difícil porque hasta fue candidato al Senado de Japón. Porque se llegó a ser candidato, ¿no? Para bloquearse. Ese es justamente el escenario que vemos, ¿no? ¿Tú crees que en un momento determinado o Castillo se afianza o Castillo se fuga? Puede pasar, porque, mira, ve, él tiene el agua acá, ya le va a tapar la boca. Y cada vez que avanza es peor. Yo escribí un artículo hace algunos meses que hablaba de salida política con puente de plata. Porque en América Latina, todos los presidentes que han sido víctimas de golpes o han salido por alguna razón, han terminado siempre saliendo del país. La única que se quedó fue Yané Áñez. O este escenario, perdóname que te corte, o este escenario de la OEA es la antesala para decir que es un perseguido político por la ultraderecha. Tú sabes que lo que tú me estás preguntando lo dije yo ayer en un programa de televisión. Yo dije, es una hipótesis, ¿no? Estamos coincidiendo en el tema. Ajá. Una hipótesis es que está buscando su salida elegante, su puente de plata propio, ¿no? Y se va a Bolivia. Se va a Venezuela, donde le guste, donde se sienta más a gusto, ¿no? Entonces, si han visitado la embajada de Venezuela, es porque Venezuela es muy interesante, y no me digan que fueron a buscar asilo para Bruno Pacheco, ¿no? No, pues han sido por el presidente. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, por ahí de repente está. Claro, pues, además, acuérdate que hace un tiempo ellos dijeron que a último momento dejaron de lado en el discurso el adelanto de elecciones. ¿Te acuerdas? Uh-huh. O sea, en la agenda de ellos está. Lo que pasa es en qué momento lo ejecutan. Lo que pasa es que no sabían que las investigaciones iba a avanzar tanto, ¿no? Súbitamente ha saltado esto, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a aparecer, cuando el barco se hunde ya sabes cómo es, pues, ¿no? Sí, pues. Entonces empieza un colaborador eficaz, una confesión sincera, un soplón. Ahora, ¿por qué, como se dice, disculpa la palabra, pero fregarse la vida de gente que está en su entorno cuando al final de cuentas, pues, ¿quién es Pedro Castillo por poner las manos al fuego en todos sus niveles, ¿no? Pues por eso los más cercanos colaboradores son los primeros que se han constituido en colaboradores eficaces, pues, ¿no? Y deben tener suficientes pruebas como para... Bueno, no me digas pues que Bruno Pacheco, que manejaba todo y que tenía plata en el baño, ya es un colaborador eficaz. Los ingenieros estos Espino también es lo mismo. O el último, el que del Camacho que están hablando. Camacho, ese creo que es el que tiene más... Está más visto porque este señor, entrando a la embajada de México y de Venezuela, él se ha hecho filmar, él solo. O sea, un patita lo ha filmado. ¿Por qué? Para curarse. Se está cubriendo. Y lo demuestra cuando él dice, si a mí me pasa algo, hay un video que he dejado que está todo. O sea, él ha preparado todo. Esa es la mejor demostración que él ha preparado su salvataje. Y lo que ha dicho, ¿no? Yo le debo fidelidad y consecuencia a mi familia. Claro, punto. claro. O sea, no tiene nada que hacer con... Está claro el tema, porque si no hace rato lo hubieran detenido a él también. O sea, si decían que él es el que hizo escapar a no sé quién, el que apagó las cámaras, ok, entonces estaría preso.
¿Por qué no está preso? Pues está colaborando, pues, evidentemente, y lo está echando en todo. Esto es cuestión de Tiempo. De tiempo nada más, ¿no? Tiempo al tiempo. Además, Y no generarse mucha expectativa en el Congreso. no, por eso yo digo, mira, en cualquier democracia del mundo, cualquiera, las dificultades de un gobernante te llevan a un paso decoroso, la renuncia. Mira, ayer renunció la primera ministra de Inglaterra, Sí. nada menos. ¿Por qué no ha podido armar una cosa? Señora, acá está mi carta, hasta luego. Pero no, esta gente que no tiene valores, que no tiene conocimiento de la historia, que no sabe, y cree que entraron ahí y es per secula seculorum. Están equivocados. Entonces, no mueven una pestaña en el tema y más bien quieren forrarse bien en los dos sentidos, ¿no? Pero no descarto lo que tú dices. De repente están buscando una escape por ahí. Sana. Y dice, la OEA es la voz. Hay que estar atentos en todo caso. OE es la OEA. Como decían los cubanos, la OEA es cosa de risa antes, ¿no? Ah, Pero en fin, vamos a ver qué sucede, Jorge. No sé si tienes algo más que agregar, pero creo una que buena conversación, yo te creo que agradezco sí. muchísimo. Y, creo que ilustra bastante Claro. a nuestros oyentes, fundamentalmente del interior del país, ¿no? Sí, en la cual la gente empieza a darse cuenta. Y tiene otra agenda. Claro, porque, por ejemplo, esa silbatina del Cusco, Claro. donde creo que el 90% había votado por él. Pero ya es un volteretazo de la gente, y lo mismo ha pasado en otros lugares, ¿no? Entonces, haber impedido que el Señor de los Milagros vaya a la Plaza de Armas, por ejemplo, no es una cosa menor, ¿ah? O sea, durante 300 años, el Señor de los Milagros ha ido a la Plaza de Armas. Acuérdate, en el 79, ha sido 78, en plena dictadura de Morales Bermúdez y en plena huelga del SUTEP, que prohibieron que ingrese la procesión del Señor, ingresó con los huelguistas, hubo huelga de hambre en ese entonces, y el pueblo lo hizo ingresar, ¿no? Ahora simplemente Lo cortaron. Es una mala señal, una señal de debilidad. La procesión pasó por el Ministerio Público y el pueblo ovacionó a la fiscal de la Nación. claro. Ahí está la diferencia. Y ahora inclusive quieren abrirle también otra investigación a la fiscal. Bueno, mira, hay unos sujetos ahí que responden a los nombres de Noblecilla y Atencio, ¿verdad? Que son pues los perros de presa que contrata el gobierno para denunciar a la fiscal de la Nación de cualquier barbaridad. Lo increíble es que ese Noblecilla era el engreído de José Domingo Pérez, pues. Cuando José Domingo Pérez quería voltear a un testigo, lo metía preso, cambia de abogado, contrata a Noblecilla, yo te suelto, pero di todo esto, le daban todo el libreto, lo que tenía que decir, decía, Noblecilla cobraba sus honorarios, no sé si los compartiría con alguien, pero lo concreto es que ese tipo se iba a su casa, ¿no? Ese mismo abogado hoy día es el abogado que ataca a la fiscal de la Nación. Y la denuncia desde narcotraficante hasta no sé qué otra brutalidad es. Bueno, vamos a esperar que venga la misión de la OEA, vamos a ver qué hace, cuál es el papel que va a jugar. Nosotros también hemos planteado individualmente a nuestros decanos del Colegio de Periodistas que para esa fecha no sean tan formales de ir a sentarse con representantes de la OEA, no, hacer un acto de protesta, porque tenemos que protestar ahí en las calles los periodistas Obviamente. ante tanto atropello, ¿no? Mira, ayer hubo una movilización, no muy grande, pero importante, en la puerta de la OEA acá en Lima y en la puerta de la OEA en Washington, por peruanos indignados. Y también esa es otra forma de estar presente en el tema. supuesto. No será la única, ok, pero hay es forma. una forma de estar. Y yo sugiero que el Colegio de Periodistas o la Federación de Periodistas, el gremio en general de prensa, desde ahora pida a la delegación de la OEA, tenemos derecho a estar ahí en nombre de la sociedad civil, uno de los actores de la sociedad civil, porque cuando fue la asamblea de la OEA recientemente, te cuento esto, yo solicité, oye, ¿quién es más de la sociedad civil? No, ya es muy tarde, ya está cerrada la lista, porque sí iba a haber una reunión con miembros de la sociedad civil. ¿Quiénes fueron la sociedad civil, entre comillas, que
avalúa el gobierno, los mismos ayayeros, ¿no? Pero gente seria ninguna, ningún colegio profesional, ninguna universidad, ningún periodista, nadie. Así estamos. Muchas gracias, Jorge El Castillo. Encantado. Galvez, por tu visita. Y estaremos a la expectativa. Te vamos a molestar después que pase esto para ver cuál es el desenlace político. Encantado. Mira, nos conocemos tantos años, hemos trabajado juntos tantos años y siempre respetando a la prensa como corresponde. Correcto. Muy bien. Nosotros ya hemos llegado a la parte final de Hora de Cambio. Lo para ustedes, Alberto Castillo Cabrera. Buenos días. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.